Y ahora sí nosotros nos vamos con el doctor Luis González Posada. Él es abogado. Doctor González Posada, muchísimas gracias por esperar, por a veces con una y otra cosita se nos pasa el tiempo. Muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho. Claro, es un gran abogado, un maestro muy querido. Escuchar a la doctora Moretti, siempre lúcido y dando la batalla, no solo por el Colegio de Abogados, sino en defensa de los principios constitucionales y del Estado de Derecho. Así que me da mucho gusto ver, aunque sea su fotografía, de doctora Moretti. Qué gusto, ¿no? Ah, Cuando usted también ha sido un gremialista, como hemos conversado acá, doctor González Posada, en el Colegio de Abogados, y hablábamos pues de la figura de los delegados que a veces obstaculizan, muchas veces, en la gestión en vez de ayudar, en vez, ¿no? Es como un Congreso peor que el Congreso, es al revés, totalmente al revés. y Es caótica esta situación. los premian con un cargo ministerial. Bueno, a las órdenes. Terrible. Doctor González Posada, el tema del momento es que nos diga usted acerca de la coyuntura nacional. ¿Cómo ve todo este panorama político, doctor? Bueno, que estamos viviendo una tragedia nacional, porque observamos un barco al garete, sin rumbo, sin destino, en un mar encrespado y que en cualquier momento puede estrellarse. Acá han ocurrido cosas extremadamente graves. Primero, la conformación de un gabinete que no da la talla profesional ni política. Hemos visto que algunos de ellos, como el caso del primer ministro, el ministro de Trabajo, la ministra de la Mujer, están vinculados a Sendero Luminoso, ¿no? Y eso es extremadamente grave para el país. Usted se imagina, por ejemplo, el primer ministro tenga esas vinculaciones cuando en el desempeño de su cargo él todas las mañanas recibe los informes reservados de la Inteligencia Nacional, del Sistema Nacional de Inteligencia que depende de su portafolio. O sea, todos los días él está enterado qué se ha descubierto, qué pesquisas están haciendo y cuáles son las principales informaciones. Ese es un tema muy delicado porque está vinculado a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado. Entonces usted tiene ministros de esa naturaleza. Acabo de ver una información en el diario La República, en la web, donde dicen que uno de los senderistas arrepentidos acaba de delatar nuevamente al ministro de Trabajo como copartícipe de acciones subversivas de Sendero Luminoso. Entonces estamos en un cuadro de esta naturaleza, personas que tienen esas observaciones o personas no calificadas. Yo le digo, por ejemplo, yo considero que el ministro de Defensa designado no está calificado para ejercer ese cargo, no tiene esa especialidad, no tiene conocimiento, es un ex policía que tiene bajo su mando a los comandantes generales y a toda la plataforma de las Fuerzas Armadas. Hay que tener una proporcionalidad cuando se designa una persona. Lo mismo le puedo decir del ministro del Interior, que es un fiscal sin el menor conocimiento de seguridad ciudadana de la Policía Nacional y que además ha dupleteado los cargos, no renunció los primeros días como fiscal y desempeñó los dos cargos estando constitucionalmente impedido de hacerlo. De tal manera que primero hago una observación de la calidad profesional de las personas que han designado, que en su gran mayoría son incompetentes. No quiero recordar ya quienes han sido dados de bajas como viceministros, directores generales, cuando han estallado diferentes escándalos. Pero a eso se suma un segundo factor. No tiene capacidad para administrar el Estado. Dígame usted, en este mes, una sola norma que hayan promulgado, una sola acción decisoria de parte del Estado, una sola medida importante, ninguna. No va a encontrar una sola. Lo que sí va a encontrar son una sucesión de escándalos, una especie de juego macabro con los ciudadanos, donde ve que un ministro, que al ministro de Trabajo le piden la renuncia, dice que pone su cargo a disposición,
después que ya no renuncia, el primer ministro dice que ya renunció, después que no renunció. Este es un juego infeliz, ¿no? Con los ciudadanos, porque crea tensiones, crea confrontación y agudiza, ¿no? A una oposición que esté expuesta a problemas de esa naturaleza, o ver que acusan al primer ministro de haber dicho una grosería a una parlamentaria, basado no solamente en ese dicho, sino que tiene una serie de publicaciones, de WhatsApp, donde hace referencias despectivas a las mujeres, ¿no? Entonces, vivimos, como le digo, sin políticas, sin cuadros profesionales, sin ninguna acción importante por parte del Estado y sin más bien una sucesión de escándalos que van degradando la política nacional, generando más confrontación y naturalmente hundiéndonos más como país, porque los precios se disparan, eso lo estamos viendo, el dólar sube, caen las acciones de la bolsa de valores, las calificadoras de riesgo nos están reduciendo el nivel, lo cual significa que encarecerán los créditos y hay inflación. Entonces estamos en una situación realmente dramática, arrastrando además la crisis pandémica y la crisis económica con 1,5 millones de gente que perdió el trabajo, que no lo ha recuperado y otra gente además que aparte de eso no tiene, ¿cómo le puedo decir? Ha visto reducir significativamente sus remuneraciones. Entonces, ante esta situación trágica, vemos esta nave al garete y donde ayer vi un presidente en una comunidad indígena con su vestimenta, con plumas, con pintarrajeo en la cara, retando a los congresistas que vayan a Dorae a polemizar con él sin zapatos. Yo se lo juro que nunca he visto una cosa así. Nunca he visto una cosa así. En vez de ser que un presidente que concerte, que convoque, que abra espacios, que una a los peruanos en un objetivo común de carácter por lo menos sanitario, de salud pública, de seguridad ciudadana, de mejora de la economía, se aparece en una zona selvática, creo que fue, ¿no? A agredir a los parlamentarios y a retarlos, vengan acá, al BRAE sin zapatos. Y, oye, ¿qué es Doctor eso? González Posada, una consulta. Hemos visto que Perú Libre denuncia una persecución política a sus integrantes y ¿usted cree que es persecución política? ¿Es que quizás una parte de la población todavía no está conforme con los resultados electorales pese a que ha pasado buen tiempo y que se dice que ha sido conforme a derecho, ¿no? Estos son los resultados del Jurado Nacional de Elecciones incompleto, dicho sea de paso, que debería haber estado completo para que Porque se faltó la podría, lealtad digamos, del colegio entender de que ha abogados, sido ¿no es cierto? Esa elección fue saboteada efectivamente. deliberadamente y esa pieza que faltaba fue la que generó que un señor que no tenía los méritos ni las calificaciones profesionales para dirigir el Jurado Nacional de Elecciones lo hiciera una actuación por lo menos oscura y cuestionada. Será la historia y los años la que descubran realmente lo que pasó en ese proceso electoral, porque hay hechos que son evidentes, incontrastables, gente menor de edad que votó, muertos que votaron, actas donde un candidato aparece con el 100% de los votos y el otro con cero, a pesar que en la primera vuelta el que tenía cero tuvo una importante votación. Entonces, algún momento se descubrirá esto, ¿no? Pero yo no creo, yo creo que esa parte ya ha sido superada. Lo que hay hoy día es una oposición ante el temor de que nos terminen por desbarrancar. Hay mucho temor, mucho miedo en el ciudadano de lo que están haciendo. Y eso evidentemente tiene un efecto demoledor en el país, nos angustia, nos preocupa. Usted abre cualquier periódico, escucha cualquier canal de radio, mira cualquier canal de televisión o va por las calles y habla con la gente y va a encontrar desconcierto y medio, ¿no? Y miedo, no ve destino, no ve futuro para el país. Y eso lo ha logrado increíblemente este gobierno en escasamente 30 días de gestión.
Es una situación preocupante, sin duda, doctor, y que esperemos pues que llegue a una concertación, porque al fin y al cabo son los pobladores, los peruanos de pie del interior del país, son los que más sufren, los que tienen menos economía y los que somos independientes de una u otra manera, doctor González. Y merecemos respeto. Yo como ciudadano, usted como ciudadana merecen respeto. No pueden estar jugando con nosotros, con la renuncia de los ministros, que renuncia, que no renuncia, que hay bicefalía en el gobierno, que hay un gobernante en la sombra, otro gobernante que no sale a hablar en público y cuando lo hace con los periodistas no le gusta que le repregunten y cuando aparece en solitarios se vuelve agresivo. No, merecemos respeto. La democracia es respeto, merecemos respeto, merecemos saber a dónde lo están llevando. Este es un barco en el cual todos hemos subido, todos formamos parte digamos, de la tripulación del barco y que navegamos, como le decía inicialmente, un mar tormentoso con niebla, no sabemos a dónde nos van a conducir, si este barco finalmente va a encallar, se va a lanzar al precipicio con todos a bordo. Tenemos derecho de estar informados, tenemos derecho de exigir una conducta transparente y democrática de quienes tienen a su cargo hoy la administración del Estado. Doctor González Posada, en determinado momento de la conversación, usted hablaba que la historia indicará sobre los hechos acaecidos en las últimas elecciones, pero yo mañana deben estar publicando una notita que he presentado, ¿no? Acerca de, y le quiero hacer esa pregunta a usted, yo le he respondido a mi estilo, pero quisiera preguntarle a usted, ¿no? ¿Contubernio político o negligencia por parte del Colegio de Abogados de Lima en la elección de su representante? Bien, yo estoy absolutamente seguro que es una mezcla fatídica de esos dos elementos. Es un colegio completamente paralizado, sin rumbo, no se sabe qué hacen. Ha sido obstruida los procesos electorales, cuestionados con tinterilladas muchas veces, y evidentemente tenemos un colegio de abogados fantasma, cuando el colegio de abogados siempre fue una especie de luz, ¿no? Que iluminaba el camino cuando había oscuridad y hubiera sido su participación sumamente útil, como lo fue en anteriores oportunidades, en el Jurado Nacional de Elecciones y en defender el Estado constitucional de derecho. ¿No? Lamentablemente este no ha ocurrido. En consecuencia le respondo, hubo negligencia y yo creo que hubo sabotaje. La mezcla de los dos les hemos pagado todos nosotros, no solamente los abogados, sino los que no lo son. Y es una gran pena, lo conversábamos con la doctora Moretti, ¿no? Que en estos 217 años es la peor crisis institucional que vive el Colegio de Abogados de Lima, una decana que hasta ahora no recibe a los que somos los postulantes, somos 8, solamente falta fijar la fecha o decir entre la ONPE o una empresa particular que realice el voto electrónico. Tan fácil No, como eso, no, pero no. simplemente es lo mismo en pequeño de lo que está pasando en el país, ¿no? Uno no sabe, y cuando yo paso por el colegio de abogados, que antes era nutridas a concurrencia, los auditorios llenos, conferencias permanentes, encuentro un local cerrado. Solamente falta que le pongan tablas porque no existe. Inclusive la junta directiva, disculpe, no la reconoce nadie ya, con mandato vencido. Entonces, todas Pero estas sí cosas, cobran las dietas, pero sí cobran las dietas y no bueno, van a trabajar todos. Ojo. entonces, Y el todas otro estas día que hemos ido, doctor, disculpe lo corte, el otro día que hemos ido los 8 candidatos, bueno, de los 8, 6. 6, sí, fuimos 6 al llamado del comité electoral porque nos ponían el tema de alarma que se ha suspendido las elecciones y que bueno, hay tantas intromisiones, ¿no? Que ya son públicas. Entonces hemos ido y ya nos estaban diciendo en determinado momento, doctor, ¿qué hacíamos nosotros ahí, el personal de seguridad? ¿Usted puede creer lo que en el Colegio de Abogados de Lima, convocados los candidatos por el comité electoral, nos digan, ¿qué estamos haciendo ahí? Es bueno, inaudito. vivimos lamentablemente, también se pagan las malas votaciones, ¿ah? Es como cuando usted elige un mal alcalde, Se equivoca. después no se queje, pues votó por ese alcalde.
Pero lo que ha ocurrido es absolutamente anormal, sin registros en la historia larga del Colegio de Abogados, que ha tenido momentos estelares de actuación pública, pero esto nunca ha sucedido. Entonces, todos estos hechos, más un poder judicial sumamente cuestionado, un ministerio público observable, una junta de justicia que no funciona, una fiscalía de la nación que no interviene ni se pronuncia. Entonces todo esto nos lleva a una situación realmente alarmante, dramática, trágica, que debemos señalarla con toda claridad, con toda vehemencia, independientemente del partido que pertenezcamos o si no pertenecemos a ningún partido. Nosotros sí creemos un Estado constitucional de derecho, creemos en la paz, en la unidad de los peruanos, más aún en esta fecha simbólica de 200 años de la independencia nacional. Yo, doctor, estoy presentando como candidata y como ciudadana, sobre todo, al Congreso de la República, que va a estar ingresando el día de mañana el pedido para que se forme una comisión investigadora que se hizo en este Congreso pasado, pero no les alcanzó el tiempo, para que investigue qué es lo que ha pasado en el Colegio de Abogados de Lima y se levanten el secreto de las comunicaciones y ver realmente, pues, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Si es el contubernio político, la negligencia, como usted dice, el matiz de todo, pésima gestión. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque quisiéramos saber los peruanos a razón de toda esta desidia, es que tenemos este sinsabor de lo que está pasando actualmente y la realidad política, doctor. Y es Yo les estoy, terrible que pueda pasar es- este tema tan penoso en un momento de pandemia, donde tenemos más de 200.000 familias que han perdido a un ser querido, más de 100.000 huérfanos, 8 millones de personas recién vacunadas y con todo lo que pasó en el anterior gobierno, ¿no? De las vacunas gay. pues yo a veces que cuando termino de repasar los periódicos o veo la televisión, yo me imagino que estamos viviendo una pesadilla. No entiendo cómo el gobierno no se da cuenta que va camino a su destrucción, no va camino a un triunfo, no va camino a una victoria, no va camino a ensanchar políticamente su posesionamiento sobre el país, no, va camino a la destrucción y a ese camino nos va a llevar a todos los peruanos si es que no tenemos un parlamento eh, más fuerte, más intenso en su actuación pública, no más firme en sus decisiones. Me parece muy bien que ahora hayan interpelado o planteado una interpelación del ministro de Trabajo. Yo lo hubiera hecho desde el primer día, no hubiera esperado este momento, porque este largo periodo, con un ministro de Trabajo que se ha convertido en la noticia del Perú y en la noticia mala internacionalmente, nos ha hecho mucho daño, ¿no? Yo también espero que el Parlamento demuestre eficiencia, rapidez y que se ponga a la altura de la situación tan difícil que estamos viviendo todos los peruanos. La política la ejercemos todos, usted, yo, el ministro, el parlamentario, porque todos formamos parte de una misma unidad que se llama el Perú y en consecuencia somos cada uno en su aspecto responsables de lo que pueda pasar con nuestro país. Doctor González Posada, muchas gracias por su Muy bien, participación muchas en el gracias a programa. ustedes, tan amables. Importante su punto de vista. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.